Bien, buenos días. Mi nombre es Enrique Ordaz. Vengo del INEGI y me han pedido que conduzca esta primera presentación, que es la del profesor Dale Jorgensen, que vamos a tener mediante videoconferencia. No sé si ya está la conexión, alguien que me avise si está. Y no sé si el profesor... buenos días, profesor Jorgensen. ¿Puede escuchar? Bueno, antes de dar la palabra al profesor Jorgensen, quiero hacer una muy breve semblanza, que es muy conocido. El profesor Jorgensen es profesor Samuel Morris de la Universidad de Harvard y ha sido reconocido en términos de pertenecer a la Sociedad Filosófica Americana, a la Real Academia de Ciencias de Suecia, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y a la Academia Americana de Artes y Ciencias desde 1969, entre otras asociaciones a las que pertenece. También tiene grados de doctorado honorífico otorgados por diversas universidades, como la Universidad de Uppsala en Suecia, la Universidad de Oslo en Noruega, la Universidad de Keio en Japón, la Universidad de Roma, la Escuela de Economía de Estocolmo, que es muy conocida, la Universidad China de Hong Kong y la Universidad Kansai de Japón. El profesor Jorgensen fue presidente de la Asociación de Economía Americana y fue miembro fundador de la Barra de Ciencia y Tecnología y Política Económica del Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos. El profesor Jorgensen nació en Bosman, yo creo que se pronuncia así, en Montana en 1933. Obtuvo su bachelor degree en el Reed College en Oregon y luego tuvo maestría y doctorado de economía en Harvard en 1959. Después fue profesor en la Universidad de California en Berkeley y más tarde se unió a la Facultad de Harvard en 1969 y fue designado profesor Eaton Abe de Economía desde 1980. Dirigió el Departamento de Economía de esa universidad de 1994 a 1997. El profesor Jorgensen es preeminentemente especialista del territorio entre la economía y la estadística. Ha llevado a cabo investigaciones en diversos campos, como tecnologías de la información y crecimiento económico, energía y medio ambiente. Es autor de 267 artículos. Y su más reciente libro es Tecnología de Información y el Resurgimiento del Crecimiento Americano, publicado en 2005. Y entonces yo le quisiera dar la palabra al profesor Jorgensen. Si me escucha, entonces ahora pasaríamos la palabra con él. Señoras y señores, buenos días y bienvenidos. Lamento que hasta ahí llega mi español. Por lo tanto, el resto de esta presentación va a tener que ser en inglés. Yo quisiera unirme a darles la bienvenida a este seminario internacional de contabilidad del crecimiento y la productividad total en México y presentarles una visión acerca de la iniciativa CLEMS a nivel global. Permítanme iniciar con mis felicitaciones más sentidas a Francisco Rian Martin y el equipo del INEGI por haber completado el CLEMS México. Este conjunto de datos es una gran contribución para el mundo de CLEMS y es una piedra angular en la investigación empírica en la economía mexicana. Será uno de los grandes logros del INEGI. Permítanme empezar con un poquito de historia del pasado.
Primero discutí este proyecto con el personal del INEGI durante una de mis visitas a la Ciudad de México y Aguascalientes en 1989. El presidente del INEGI en esa época era Carlos Jarque Ribe, que estudió conmigo como un posgraduado en la Universidad de Harvard, en un postdoctorado. El Archivo Cartográfico de México, la segunda impresión que se me dio durante mi visita a Aguascalientes, la iniciativa CLEMS se estableció en la Universidad de Harvard, desde donde les hablo el día de hoy a través del video. Y aquí también se llevó a cabo la primera conferencia CLEMS en el 2010. El propósito de la iniciativa es llenar un vacío importante en nuestro sistema de cuentas nacionales. Esta es la parte del suministro de las cuentas, incluyendo los suministros de factores de producción, capital, mano de obra, así como suministro de los egresos de todas las industrias que conforman una economía moderna. Los resultados de estas industrias también dependen de los ingresos de mano de obra, de capital y los insumos intermedios de otras industrias. Entonces, todo esto representan los insumos K y L de CLEMS, materiales M y superficies S. Entonces, la economía incluye de servicios los insumos y los resultados, así como la productividad. Esta organización está organizada en el crecimiento que se presentan en el libro o en el manual de la medición de productividad de las OCDE de Paul Schrader, quien nos hará una exposición más tarde. La incorporación de la parte de suministro de las cuentas nacionales se autorizó recientemente en la revisión de 2008 del sistema de cuentas nacionales. Este sistema, como ya lo saben, es administrado por las Naciones Unidas y 4 organizaciones internacionales adicionales y se utiliza en todo el mundo. En términos de contabilidad nacional, la parte de la oferta del sistema de cuentas nacionales se combina con la parte de la demanda, que es consumo, inversión, exportaciones netas y gobierno, para modelar el crecimiento de la economía mexicana. El CLEMS de México llega a buena hora porque cuando llega en un momento en que el crecimiento es parte central de la política de crecimiento en México. Esto es una consecuencia del Pacto por México, un consenso muy importante sobre el camino que tiene que seguir la economía. El crecimiento va a ser muy difícil para México y cada paso tiene que ser monitoreado de manera cuantitativa. Esto nos ayudará a preservar la quinesis que se ha generado y el movimiento que ha generado la economía, y a la vez permitir que se preserven las estrategias tácticas. El Pacto por México creo que beneficiará a todos los mexicanos, pero los beneficiarios incluirá a los socios comerciales de México, particularmente a Estados Unidos y a Canadá, quienes desde hace algunos años han trabajado en conjunto con México como parte del TLC.
México, por supuesto, también está unido con la Unión Europea y tienen un acuerdo similar, y Canadá y Estados Unidos están negociando acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. Por supuesto, habrá acuerdos adicionales, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, que incluirá a Chile, Colombia, Perú, junto con México. Y además de eso, la parte de tendencia está bajo negociación y ayudará a los países de América del Norte, los países que están, además de ellos, pues los países en Asia. Vayamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un esquema, una representación esquemática del modelo CLEMS global. Esto involucra a más de 40 países actualmente, así como 3 alianzas regionales: EU-CLEMS, CLEMS para Latinoamérica, LA, y Asia, así como países individuales como Australia, Canadá, Rusia y, por supuesto, los Estados Unidos. Esta diapositiva les da más detalles, incluyendo hipervínculos a las organizaciones regionales, y espero que estos hipervínculos estén disponibles en la versión en internet de mi presentación. México CLEMS es la contribución más importante a CLEMS Latinoamérica hasta la fecha, y puede proporcionar una plantilla para el desarrollo de series de datos similares para los demás países que participan, particularmente Argentina, Brasil y Chile, así como para México. Además de esto, beneficiará a los países de Latinoamérica que se unirán a CLEMS Latinoamérica, así como las organizaciones internacionales que participan de este importante esfuerzo. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con sede en Santiago de Chile, ha sido líder de este esfuerzo bajo Andre Hoffman, quien se encuentra aquí el día de hoy. La siguiente diapositiva nos da un resumen de algunos de los logros de EU-CLEMS de la Unión Europea. Este es uno de los primeros esfuerzos para hacer series de datos. Este cubre 25 de los 27 países de la Unión Europea y se actualiza de forma regular para los países líderes de Europa a partir del Centro de Investigación y Desarrollo en Holanda. Se han publicado 2 veces los resultados, pero quiero resumir los hallazgos más importantes, o el más importante, y es que CLEMS Unión Europea ha dado una explicación de la convergencia de Europa con Estados Unidos antes de 1995 y la subsiguiente divergencia. La divergencia es consecuencia de debilidades en la implementación europea de lo que se ha llamado la economía del conocimiento. En CLEMS Unión Europea, esto consiste en inversión en capital humano, inversión en tecnologías de la información y en innovación. Antes de la desaceleración económica en Estados Unidos y Europa, que comenzó en 2007 con la crisis en Estados Unidos y luego en 2009, las implicaciones políticas de esto es que la prioridad mayor en Europa sería asignada al establecimiento de un mercado para servicios en el que la mano de obra especializada, la tecnología de la información y la información han sido ya puestas en marcha en Estados Unidos desde 1995. Europa, mientras tanto, no ha podido lograr cumplir con este importante reto, y desafortunadamente muchos de los asuntos que se discuten en CLEMS Estados Unidos han sido un poco ignorados por la gran recesión.
5 países de Europa han incluido series de datos de CLEMS en sus cuentas nacionales junto con Australia, Canadá y Estados Unidos. Esto es una característica muy importante del diseño de CLEMS México, lo cual es parte de las cuentas nacionales de México. Esto hace que México sea el 9º país de la OCDE que proporcione una serie de datos de CLEMS como parte de su sistema de cuentas nacionales. ¿Por qué es tan importante esto? Consideremos a México como un ejemplo. Primero, las cuentas nacionales mexicanas son actualizadas con frecuencia para incluir los datos de los diversos censos y estudios que lleva a cabo el INEGI. 2. Las cuentas nacionales usan dobles registros de sistemas de cuentas comerciales que imponen consistencia. 3. Las cuentas en pesos corrientes proporcionan una revisión, digamos, cuádruple de la consistencia, y esto es tanto para oferta y demanda de precios constantes y no. Esta consistencia cuádruple nos da el tipo de confianza a lo largo del tiempo que será central para el análisis y monitoreo del Pacto por México. La siguiente diapositiva te da los reportes o los informes sobre EU-CLEMS o de la Unión Europea, y el informe principal que fue publicado en 2010 que se llama Crecimiento Económico en Europa, y es allí donde la tesis que describí se explica a detalle. Previamente estuvo esta publicación, Productividad Industrial en Europa, que comparaba distintos países europeos, pero también entre Europa y Asia, y Europa y los Estados Unidos. Procedamos entonces a CLEMS Latinoamérica. Lo que tenemos para CLEMS Latinoamérica ya ha generado un hallazgo empírico que será discutido y debatido en esta conferencia y también durante mucho tiempo después. A lo largo del periodo cubierto durante este importante estudio, que es el periodo de 1990 a 2011, la producción por unidad de inversión no ha crecido en lo absoluto. El crecimiento positivo durante muchos de estos años de este periodo, que es de 2 décadas, ha sido contrarrestado por el crecimiento negativo en la crisis del 94 y 95 y por la caída de la burbuja de Internet en 2001, y por supuesto la crisis inmobiliaria y financiera de 2007 al 9 llevó un colapso temporal del comercio en 2009 entre ambos países y que afectó adversamente tanto a México como al sistema de comercio internacional. El hallazgo central de México CLEMS es un reto para la estrategia de crecimiento en México, pero también una gran oportunidad para el Pacto para México, Pacto por México. Es un reto porque este hallazgo debe ser absorbido por los legisladores y tomadores de decisiones de la economía mexicana a todos los niveles. Y este es un importante reto en el que espero que los participantes de esta conferencia jueguen un papel central. El hallazgo central también nos da una oportunidad para entender qué puede lograr México en los años venideros, así como el papel de los eventos externos a México, algunos de ellos que ocurren en Estados Unidos, que presentan retos para los
los socios comerciales de México. Permítanme concluir esto con una discusión de Clems-Asia, pero ya hablaremos antes de algunos de los logros de Clems Latinoamérica. Esta se estableció en una conferencia del CEPAL en 2009, la cual tuve el privilegio de asistir, y un informe sobre esta conferencia fue publicado en 2010 y creo que eso viene en la siguiente diapositiva, pero como ya mencioné, el principal logro hasta ahora para Clems Latinoamérica ha sido el informe de Clems de México que estamos aquí para discutir. Bueno, procedamos en un momento con una discusión sobre Clems-Asia. Bueno, las investigaciones tipo Clems en Asia, este es para México, pero en Japón y en Asia ha sido apoyada por el Instituto de Investigaciones Económicas y de Comercio de Tokio. Este es un instituto de investigaciones independiente que recibe financiamiento del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. RII, que son sus siglas en japonés, será uno de los patrocinadores de la tercera conferencia de Clems, que será llevada a cabo en Tokio el 19 y 20 de mayo del 2014. Me dará mucho gusto ver a los participantes de esta conferencia en el ITAM, que estarán en Tokio el año que entra, en mayo. La principal prioridad para México Clems, esto lo debería mencionar, pero los resultados más importantes de Clems-Asia se encuentran en este libro que precede el desarrollo de la iniciativa Clems-Asia, patrocinado por Rieti, y esto llevó a un libro sobre productividad en Asia, que sería una especie de prototipo para el tipo de investigación que podemos esperar de Clems Latinoamericana y de Clems Unión Europea en el futuro. Como ya mencioné, la prioridad principal para México Clems es servir como plataforma para el análisis y monitoreo de la implementación del Pacto por México, la estrategia de crecimiento para la economía mexicana. Las series de datos tipo Clems, como la que se construyó en México Clems por INEGI y el equipo de la INEGI, pueden parecer complejos en un inicio, sin embargo, proporcionan el nivel preciso de detalle necesario para entender la estrategia de crecimiento para el Pacto por México. Por ejemplo, este pacto incluye 95 iniciativas específicas, muchas de las cuales tienen que ver con asuntos del lado de la oferta de la economía mexicana. Ustedes están familiarizados con los debates que ocurren en el sector energético, en el sector de telecomunicaciones y en el sector de recaudación fiscal de México. Todos ellos involucran gran detalle que era imposible acceder de manera conveniente antes de la creación de México Clems. Permítanme entonces mencionar las prioridades para el desarrollo de México Clems. Antes que nada es muy importante mantener México Clems como parte de las cuentas nacionales mexicanas, que serán actualizadas con frecuencia para que se pueda tener información actual respecto a las fuentes del progreso de México y sus estrategias para revivir el crecimiento económico, y también los cambios estructurales que ocurrirán conforme el pacto
por México se desenvuelva. Así que la primera prioridad es el análisis del crecimiento, la productividad y el cambio estructural que ha sido ya iniciado por el informe CLEMS México. La segunda prioridad, sin embargo, no debe ser ignorada y tiene que ver con vincular a la economía mexicana con las economías del mundo, empezando por Canadá, Estados Unidos, que son los socios comerciales de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Afortunadamente, los tres países utilizan la misma clasificación industrial. La clasificación industrial de América del Norte, que se llama NEX. Los vínculos entre los tres países deberán incluir datos sobre comercio, pero también el Purchasing Power Parity, la paridad de niveles de consumo en los tres países. La información sobre datos y la capacidad de consumo de los tres países para el resto del mundo deberán ser obtenidas, y estas serán las bases para un estudio de la competitividad de la industria mexicana, la cual está acelerando actualmente. Un patrón para la serie de datos de América del Norte integrado sería una base de datos de entradas y salidas del mundo, que podríamos llamar WIOD, y establecido por el Centro para Desarrollo e Investigación de Holanda, que ya mencioné. Este está siendo actualizado y expandido en la OCDE en París con apoyo de la Organización Mundial de Comercio. Lo que será necesario en América del Norte será una base de datos aún más detallada que vincula a los tres países del TLC de América del Norte con el resto del mundo, no solo en cuestión comercial y niveles de actividad y las distintas industrias de los tres países, sino también mediante el poder adquisitivo industrial. Piensen en los precios relativos para los productos de las distintas industrias, que serán clave para entender la competitividad en América del Norte, y también el poder adquisitivo de las industrias para las entradas básicas de materias primas y mano de obra que se necesitan en los tres países. Estos son los datos que se necesitan y que son esenciales para entender la competitividad internacional, y les daré en esta diapositiva referencias a un esfuerzo exitoso de tratar de aplicar este marco dentro de Europa, y esto está a punto de ser publicado en la Gaceta Británica de Política Económica, y también una investigación sobre Japón y Estados Unidos y sus vínculos económicos, que actualmente está patrocinando el RIETI y la Universidad de Tokio, y esto servirá como plantilla para un sistema norteamericano para entender la competitividad internacional. Y bueno, concluyo entonces resumiendo mis comentarios, y luego me dará mucho gusto participar en su discusión. Antes que nada, el objetivo original, la visión de la iniciativa mundial de CLEMS, que ya les mencioné, era desarrollar series de datos tipo CLEMS para más de 40 países. Este objetivo ha sido logrado en su mayoría. Sin embargo, lo que nos falta o lo que nos depara, es la incorporación de esta serie de datos con base en la mejor los mejores datos de investigación posible para la producción de un sistema de cuentas nacionales a lo largo del mundo. Esto es
consistente con un sistema de cuentas nacionales utilizado a lo largo del mundo bajo el auspicio y el liderazgo de las Naciones Unidas, pero también involucrando a 4 organizaciones internacionales, incluyendo la OCDE. Segundo, es necesario ir más allá de las ideas que llevaron al desarrollo de series de datos tipo CLEMS para varios países individuales. Canadá, por ejemplo, en el año 2002 fue incorporada desde un principio en las cuentas nacionales canadienses y Estados Unidos en 2012 apenas se creó allí una serie de datos tipo CLEMS como parte de las cuentas nacionales y ahora es actualizado con frecuencia, y esto ahora también incluye a México CLEMS, que ha cumplido con la serie de datos tipo CLEMS para América del Norte. Pero para los países a lo largo del mundo, fuera de América del Norte, los países de América Latina, Asia y los países que faltan de Europa, el objetivo de esta serie de datos es llevarlos a un nivel en el que podrán ser incorporados a los sistemas de cuentas nacionales. Y ahora tenemos la ayuda del OCDE con su manual de productividad de Paul Schreier, y también otro manual para la medición del capital y cómo se puede hacer esto a nivel operativo por medio de agencias de estadísticas como el INEGI. Ahora debemos expandir nuestro horizonte más allá de las series de datos individuales y debemos pensar en otro nuevo nivel de cooperación. México CLEMS ha sido utilizado de manera exitosa para el análisis de 2 décadas de crecimiento y productividad en México. Esto ha proporcionado interesantes hallazgos empíricos que son cruciales para la formulación de una estrategia de crecimiento para algo que ya ha sido contenido en el Pacto para México. Pero el siguiente reto es integrar a México CLEMS y las series de datos de CLEMS para Canadá, Estados Unidos, con los datos de la economía mundial producidos por la OCDE y la Organización Mundial del Comercio. Y esto es lo que se va a necesitar para el análisis y monitoreo de la competitividad internacional en México, pero también en los otros países de América del Norte. No hace falta decirle a ustedes lo importante que es la competitividad internacional como asunto de política nacional. Ya les describí muchos de los tratados comerciales que vinculan a nuestros países y que están siendo desarrollados para involucrar a otros países de América Latina, pero también, y esto es muy importante, a socios comerciales importantes de Asia, y también para construir la relación con la Unión Europea. Las organizaciones regionales de la iniciativa CLEMS, particularmente CLEMS Latinoamérica, Unión Europea y Asia, son ideales para servir como marcos organizacionales para el desarrollo de vínculos entre los países participantes en la iniciativa CLEMS Global. Primero, para las regiones individuales, particularmente en América del Norte, pero luego entre América del Norte, entre Latinoamérica para CLEMS Latinoamérica, y luego en Asia, trabajando a partir de lo que se ha hecho con Rieti en Tokio, y que ha generado ya una organización regional para CLEMS Asia, y finalmente en Europa, donde se tiene la organización mejor establecida de CLEMS, que es CLEMS EU, que data ahora de 2008. Bueno, espero haberles presentado tanto los logros y los pasos siguientes para el desarrollo de la iniciativa CLEMS. Este ha sido un esfuerzo que ha traído el apoyo de países a lo largo del mundo, de investigadores académicos preocupados con los asuntos que mencionamos: crecimiento
crecimiento y productividad por una parte y competitividad internacional y comercio por otra. Y esto está llevando a nada menos que una revolución de nuestras cuentas nacionales. Estamos viendo el establecimiento por primera vez de un sistema nacional de cuentas que se enfoca en la oferta y que se puede combinar con la parte de la demanda. La demanda ya lleva 70 años estudiada desde la Segunda Guerra Mundial, y esta combinación de ambos se hará posible el análisis del crecimiento económico, del comercio y de la construcción de un modelo o de modelos con cimientos empíricos sensibles que nos permitirán desarrollar estrategias de crecimiento y comparar las estrategias para seguir adelante. Pero no debemos detenernos y esperar que todo esto ocurra. Tenemos entre los logros del equipo CLEMS México en INEGI un excelente ejemplo de lo que puede ser logrado utilizando el marco CLEMS y la llegada puntual de esta serie de datos, de estos datos cruciales para apoyar el Pacto por México, que es parte del debate, y este es un político en México, es un gran logro. Y quisiera concluir repitiendo mis felicitaciones al INEGI y particularmente a Francisco Guillén Martín y al equipo del INEGI por lanzar una nueva era de la investigación empírica sobre la economía mexicana. Ha sido un gran privilegio para mí participar en la conferencia INEGI-ITAM y estoy seguro que lo recordaremos como un hito importante en el desarrollo de nuestro entendimiento de la economía mexicana. Muchas gracias. Gracias, profesor Jurgensen, por su presentación. Now I'd just like to make a couple of comments. One has to do with the enormous work of compiling this as part of the national account system, and this gives consistency to our work, and this is something that Professor Jurgensen truly highlighted. And the challenge is one to analyze Mexico's strategic growth Acabo de restablecer el sonido, estaba en mudo, así que por favor su pregunta. Estaba mencionando dos cosas sobre su presentación en español. So data consistency in the framework of national accounts and the two challenges Professor Jurgensen mentioned. One, detailed analysis of the growth strategy, and second, how we relate the work on CLEMS in the framework of NAFTA in North America, and how this can be incorporated to the world database of the OECD. Now we're going to move on to the Q&A session. I see many people with their papers in their hands, so I'm going to ask them to hand me over those questions. The first question for Professor Jurgensen is from Carlos Urrutia from ITAM.
Muchísimas gracias por su presentación. A mí me gustaría saber su punto de vista, las razones por las caídas de productividad como la que observamos en México durante la crisis financiera. Como yo sugerí durante mi presentación, el impacto más importante en México de la crisis económica y financiera fue el colapso en el comercio. México es una economía muy abierta, sobre todo abierta hacia los Estados Unidos, y después de la quiebra de los bancos en el 2008, hubo una confiscación a nivel mundial, no nada más limitada a América del Norte, sino también afectó a Europa, Asia, entre otros. Y todo esto se ve en la literatura como el colapso en el comercio. Antes de que finalizara este colapso, las personas ya estaban comparándolos con experiencias anteriores como la Gran Depresión. Pero afortunadamente resultó que se superó rápidamente a finales del 2009. Pero había dejado sus cicatrices en economías alrededor del mundo, incluyendo a México. También, por supuesto, habían asuntos relacionados con los vínculos financieros y en particular a los préstamos entre bancos, entre Europa, Estados Unidos y hasta un cierto grado entre los Estados Unidos y Asia. El gran impacto de todo esto, bueno, fue secundario, pero México realmente se vio afectado. Y sí, la crisis financiera afectó las organizaciones de comercio, como les comenté, pero este colapso del comercio siguió esta crisis. Yo diría que tuvo grandes efectos en México. Another question from Ricardo Samaniego from ITAM. ¿Existe evidencia y hay estimados del PIB y de niveles de capital y crecimiento para el factor de productividad total de manera sistemática? Obviamente, esta es una pregunta bastante compleja. México, como yo les he comentado, no ha tenido un crecimiento de productividad en las últimas 2 décadas. Si ustedes ven, la economía mundial es diferente en las últimas 2 décadas. Por los mismos medios estadísticos o normas estadísticas, hemos visto aceleraciones en el crecimiento económico y también un crecimiento en el factor de productividad total. Entonces, yo lo que diría es que los métodos ya han sido estandarizados para poder medir la productividad alrededor del mundo. Todas estas normas o estándares fueron implementados por la OECD y Paul Schreier en su libro y ahora se siguen por todos los países miembros de la OCDE. Y son la infraestructura para la serie de datos de CLEMS México. Estos datos han sido aceptados como el sistema de cuentas nacionales por las Naciones Unidas y entonces ustedes pueden darse cuenta de lo que implica que todos estos países hayan aceptado en el 2007 ingresar en esto. Entonces ahora tenemos ya todos estos estándares para las mediciones, pero el problema reside y el problema permanece en que mucha de la literatura acerca del crecimiento en la productividad fue escrita con otra serie de datos que data de hace más de 50 años. Y en el Centro de Investigación de Economía de los Estados Unidos y otros alrededor del mundo nos dan un estimado del papel de la productividad en el crecimiento total y todos los factores de producción. No fue sino hasta que las instituciones como el ITAM, y esto es esencial para el avance que ustedes vayan a tener, hayan enseñado también el crecimiento en la productividad total y
ponerlo en línea en consistencia con toda la nueva generación de emisión de datos, las discusiones económicas y los debates tendrán una gran relevancia y los estudiantes que quieran dominar este tema tan importante para que ellos vayan a poder participar en futuros trabajos en el Pacto por México y los trabajos futuros que emprendan. Entonces, el CLEMS México utiliza un marco de trabajo internacional y cumple con los estándares de manera muy importante. Pero cuando yo primero participé en una reunión en el INEGE en 1989, esto fue posterior a la catástrofe que afectó en 1980 las cuentas nacionales, no era posible que obtuviéramos esta serie de datos como lo hacen actualmente a través del INEGI. Entonces, como se hace actualmente, está hecho bajo un estándar internacional y por lo tanto se puede continuar a discutir al respecto, y yo creo que todo esto se puede convertir en una herramienta útil para nuevas series de datos que surgen. Tenemos otra pregunta de Carlos Hurtado, consultor. Sus vistas sobre el valor agregado de la mano de obra con nuevas habilidades. ¿Nos podría comentar a este respecto? Bueno, es muy importante entender en la actualidad que la mano de obra tiene que tener un valor agregado, no nada más en términos de salarios, porque ya no es suficiente medir cosas como la capacitación, no en lo que se enfoca la literatura. Tenemos que tener el sueldo y también todo tipo de compensaciones, contribuciones hacia los planes de salud, seguridad social, entre otros. Y todo esto está delineado por la OCDE. Y se tiene que prestar muchísima atención al respecto. En un país en donde la agricultura o por lo general en empresas incorporadas tienen mucha importancia, como lo vemos en México actualmente, el medir el insumo de la mano de obra es un problema muy importante y muy difícil, y es un problema que tenemos que confrontar también por CLEMS Asia, por CLEMS Unión Europea y muchos países alrededor del mundo. Entonces, tenemos un método muy satisfactorio, pero es muy importante que esto quede bien entendido, que hay un papel clave, que la inversión en el capital humano va a ir incluida de tal manera que convierta esas mediciones hacia un flujo en términos de capital, de la misma manera que mide el insumo de capital en términos de precio y cantidad en el flujo de servicios al capital. Y entonces es el programa que está incorporado en esta iniciativa CLEMS. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta de André Hoffman. México, el PIB de México fue negativo, pero si vemos en los resultados anuales, las recesiones son muy importantes. ¿Estaría usted a favor de utilizar un índice de capacidad? Bueno, le voy a dar la respuesta y después la explicación. La respuesta es no. Ahora, lo que es importante aquí es precisamente lo que André enfatizó en su pregunta. Esta es una imagen de Bloom, el periodo que cubre CLEMS México, en el cual el crecimiento y la productividad va a tasas adecuadas. Es algo que nosotros necesitamos enfocar nuestra atención, pero durante la crisis, sobre todo en la severa crisis de la que hemos estado platicando, la gran recesión
Pero si nos remontamos a la crisis de 1995, todo esto tuvo una gran alteración y generó un gran deterioro en los resultados de productividad y en los insumos y en las cuentas nacionales. Entonces nosotros tenemos que entender bien cómo vamos a incorporar todos estos aspectos dentro de un sistema CLEMS. Entonces esto es muy activo, es de investigación, es que tenemos que entender el ciclo del negocio. El enfoque de CLEMS tiene que ver con la productividad y tenemos que tener un entendimiento claro del ciclo comercial. Entonces esto es un estado mucho menos desarrollado y es un tema de gran investigación actualmente. Y México en particular, que ha sido tan afectado por todos estos shocks de oferta que hemos estado discutiendo. Existen importantes diferencias. ¿Consideraría usted una prioridad estudiar las diferencias regionales en el crecimiento y productividad de México? Sí, precisamente porque, como usted mencionó, hay mucha heterogeneidad a través de las regiones. Hay áreas subdesarrolladas, por ejemplo, en las cuentas de Estados Unidos de CLEMS. En las cuentas muy recientes del 2012, por lo tanto, no tenemos un detalle regional en los Estados Unidos. Entonces, esto es una gran brecha, como se podrán imaginar. Pero si ustedes observan Canadá, que tiene serie de datos de CLEMS desde 2002, que es más de 10 años, entonces los canadienses también tienen un sistema regional muy detallado. Entonces yo les recomendaría ampliamente, que lo sugieren en la pregunta, que tengan una alta prioridad para tener cuentas regionales en México. Esto se ha desarrollado también en Europa, en Japón, en Canadá, y deberían de ser generadas en Estados Unidos. Pero hay que enfatizar que el vincular a México con sus socios comerciales es una prioridad mucho más alta, y por eso enfaticé eso en mi presentación, pero de ninguna manera quiero dejar a un lado la importancia que tiene la heterogeneidad regional a nivel de las cuentas nacionales. We have another question from the Bank of Mexico. Marcel de la Jara. ¿De qué manera el enfoque de CLEMS está basado en el cambio, de cantidad y calidad en la mano de obra? Bueno, esto no data antes de los 1980. Esto es algo que está presente en la literatura desde ya hace mucho tiempo. El trabajo de Denison, el trabajo que yo hice con Sigrotens, es algo que ya ha sido establecido desde antes de los 80, pero ha sido desarrollado de manera tal que ahora se convierte en un estándar que puede ser utilizado a nivel internacional. Pero los servicios capitales, bueno, todo esto es mucho más reciente. Es una gran propuesta de debate que ya lleva mucho tiempo en la mesa, y solo con la decisión de la Comisión de las Naciones Unidas de Economía para que los servicios de capitales tuvieran su lugar en el sistema de cuentas nacionales, fue posible lograr un progreso. En ese momento hubo una gran divergencia entre la reconciliación de cuentas en la literatura y el nuevo estilo. Y ese nuevo estilo se capturó de manera efectiva en el reporte que hizo la OSD en el 2009, que es el manual para la medición de capital también de Paul Schrader.
por si lo quieren consultar. Entonces, esto fue una respuesta directa a la decisión que se tomó por más de media década en un sistema de organización de cuentas nacionales, y ese paso, a partir de ese paso en adelante, fue el inicio de esa gran era que nos llevó a series de datos que les he descrito y que ahora queremos para México Clems. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja de estas series de datos es precisamente que trata con los datos de una manera de la mano de obra que la vincula con el capital, que también es heterogéneo. Sin esta información, nosotros no sabríamos nada, como le ocurrió a muchas personas en el 80 sobre el impacto de la tecnología de la información. Recuerden el dicho de Robert Sayers y Paul Krugman, por ejemplo, que grandes economistas: vemos computadores en todo el mundo, pero excepto en las estadísticas de productividad. Ese es el periodo de tiempo al que nos estamos refiriendo. Esta es una ilustración de las limitantes de los marcos de trabajo que fueron reemplazados en el 2007 por la decisión de las de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Estadísticas, para poder tener estas mediciones a nivel de capital. Y esto se lleva a la investigación de productividad alrededor del mundo, no nada más de México. From the Ministry of Tourism, I'm going to try to translate it. En las últimas 2 décadas, la productividad total de México no ha aumentado. ¿Cómo podría el enfoque o el modelo Clems explicar el crecimiento del PIB con prácticamente los mismos niveles de empleo? Bueno, esta historia es acerca de el aumento de calidad de la mano de obra a pesar de las impresiones que en algunas veces circulan. Ha habido una mejora en la mano de obra mexicana que se ha tomado en consideración en México Clems, y es una parte muy importante del nuevo marco de trabajo que se está presentando ahí. Entonces, parte de esta historia también ha habido inversiones, ya sea por empresas mexicanas o también por muchas inversionistas extranjeros en México, que han tenido un efecto muy profundo para la capitalización, pero era imposible obtenerlo a través de la serie de datos del 2009, pero ahora tenemos una imagen muy clara. Dado el hecho que la economía mundial no es igual que México, pues claro que hay otros países, tenemos que contabilizar el crecimiento en acumulación de factores. Tenemos el capital por un lado, pero en el caso del capital físico tenemos la tecnología de la información. Aquí tenemos una historia de éxito, de gran éxito. Singapur tiene exactamente la misma experiencia. Todo el crecimiento de Singapur se ha dado a través de acumulación de factores. Entonces, Singapur tiene un nivel más alto de PIB per cápita, medido a través de los estándares de los que estamos platicando de Estados Unidos, México y Canadá. Singapur cuenta con un PIB per cápita superior a los Estados Unidos y lo ha tenido ya desde hace algún tiempo. Entonces hay situaciones en México, desafortunadamente en estas últimas 2 décadas en México, el PIB se cuenta para todo el crecimiento económico. Sus preguntas han sido muy estimulantes para mí y ha sido un gran placer para mí participar a través de la videoconferencia en este evento. Desafortunadamente, por mis actividades como profesor y
impartí una clase ayer y voy a impartir una plática el día de hoy, y nosotros damos una gran prioridad a estos temas, y yo les agradezco muchísimo el haberme invitado a participar en esta conferencia. Le agradezco al equipo técnico de Harvard y a la escuela que me está brindando todo su apoyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Challenges. Creo que tenemos estos grandes retos que enfrentar para poder continuar con CLEMS en México. Bueno, gracias a todos y continuamos con el programa del seminario. Goodbye.